Amados hermanos, en esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a meditar en este tema, el sacrificio redentor. Yo le pido a usted que se mantenga glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Mientras la predicación se está dando, hermanos, abramos nuestro corazón, abramos nuestros labios y digamos: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, alabe a su Dios. Amén. Entonces enfoquémonos una vez más. El mensaje es el sacrificio sacrificio redentor. Hermanos amados, nadie mejor que una persona que ha experimentado el cambio en su vida puede dar testimonio de lo que esto significa en cuanto al sacrificio redentor. Una persona decía: mi vida era un desastre. Mi vida iba dirección al vacío, a la destrucción. Y no solo yo, pero mi familia también. No obstante, ahora sé para dónde voy. Cuando tú puedes usar los servicios de un elevador, tú puedes notar una diferencia. Si tú estás en la ciudad, por ejemplo, de los rascacielos, en Nueva York, tú vas a ver unos edificios enormes, muy enormes. Si tú te propones llegar hasta el último nivel de ese edificio por las gradas, pueden suceder algunas cosas: o no llegas o te desmayas. Porque son muchas las gradas, si es que las hay. Pero lo único que tú tienes que hacer es llegar a donde está el elevador y puchar el botón que indica que va hacia arriba. Cuando el elevador se abre, tú entras y no tienes que subir por esas gradas. Sencillamente el elevador te lleva desde el primer piso hasta el número 60 o los números de niveles que haya. Pero ¿qué tal si tuvieras que subir por las gradas? Sería muy difícil. Amén. No obstante, hazte una pregunta: ¿cuánto les costaría a las personas que construyeron ese edificio? ¿Cuánto les costaría hacer ese elevador? Hermano, yo he podido ver cómo construyen los edificios, los grandes edificios. Y déjame decirte, por lo general siempre hay personas lastimadas, o personas que se accidentan, o personas que perecen. Pero tú no. Tú solo llegaste y puchaste un botón. Y pudiste subir. Amén. Imagínate entonces, cuando hablamos del sacrificio redentor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el precio por tu deuda era impagable. El precio por mi deuda era impagable. Mas hubo alguien que pagó ese precio por ti y por mí. Pero eso significó que el Padre dejara a su unigénito Hijo en manos de pecadores. Y vamos a hablar en esta tarde, con la ayuda de Dios, sobre este tema en particular. Yo quiero que tú visualices, yo quiero que tú pienses por un momento, yo quiero que tú te metas y puedas pensarlo. Trata de estar ahí. Vamos a viajar a ese momento de la historia.
Imagínate pasos que tú escuchas apresurados. Pasos apresurados. Imagínate que estás mirando una cantidad de gente con sus rostros contraídos. Imagínate, piensa, en esos rostros se puede ver una enorme preocupación. Se puede ver una enorme preocupación que invade, que inunda, que ocupa, domina. Aquella división, aquella escolta de soldados romanos, que no son menos que 300 ni mayor que 600. Piensa por un momento lo que eso significa. Una cantidad de gente armada, una cantidad de gente diestra para la guerra, una cantidad de gente que ha sido entrenada para matar. Ahora ellos caminan por la densa oscuridad de la noche y ellos tienen una orden específica. Ellos tienen una orden expresa. ¿Cuál es la orden? La orden es arrestar a un hombre. Esa es la orden, arrestar a un hombre. Pero yo te digo en esta tarde, ese hombre no era una amenaza para el imperio romano. Ese hombre no era una amenaza para su nación. Ese hombre no estaba armado. Ese hombre no obligaba a nadie a seguirle. Ese hombre hablaba con amor. Ese hombre decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero ¿sabes una cosa, iglesia? Ese mensaje rechinaba en los oídos de las autoridades religiosas de aquella nación. Ese mensaje les quitaba el sueño a muchos de los principales de la nación. Esas noticias, esos mensajes alteraba a los gobernadores de aquella nación, porque muchos de ellos pensaban que él era un sedicioso, alguien que estaba en contra del imperio romano, pero no era así. Les incomodaba a los líderes religiosos de su nación. ¿Y sabes por qué, iglesia? Porque el mensaje de aquel hombre estremecía, zarandeaba las convicciones enfermas y podridas de aquellos líderes religiosos. Eran líderes religiosos, pero sus convicciones estaban enfermas. Sus convicciones estaban podridas. Se enojaban y querían acabar con aquel hombre. ¿Sabes por qué? Porque aquel hombre destruía los preconceptos sociales. Los preconceptos sociales y religiosos de esos líderes. Hermanos amados, eran preconceptos sociales y religiosos llenos de injusticia. Llenos de injusticia.
Aquel hombre proponía. Aquel hombre proponía principios y valores de vida. Y la gente se quedaba maravillada porque no habían escuchado esto. Aquel hombre hablaba de una forma tremenda. Aquel hombre hablaba sobre las relaciones humanas de una forma nunca antes vista. Bendito Dios para siempre. ¿Cuántos estamos aquí? Aleluya. Alabamos su santo nombre. Hablaba de una forma nunca antes vista. Yo te quiero decir, iglesia, yo te quiero decir, amado amigo que me escuchas o que me ves, Jerusalén era una de las ciudades más grandes e importantes del mundo antiguo. Amén. Jerusalén era la cuna de una cultura milenial. La gente, amados hermanos, vivía de las glorias pasadas. Las glorias pasadas. Las victorias que Israel había ganado. Pero ahora Israel estaba viviendo una experiencia. Jerusalén estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Estaba, hermano amada, subyugado al Imperio Romano y no había nada que lo animara, que animara a Israel, que animara a aquella nación. Pero la palabra dice que apareció alguien que cambió la rutina de la ciudad. Todo el mundo hablaba solo de él, porque realizaba hechos inimaginables. ¿Te imaginas? Porque realizaba hechos inimaginables. Bendito Dios para siempre. Este hombre conocía el corazón de todos, sabía lo que estaban pensando. Este hombre al cual me refiero caminó sobre el agua. Este hombre a quien me refiero hizo milagros tremendos y la gente lo miraba. Hay poder en Jesús. Ay, Señor, te alabamos. Aquella rutina de la ciudad cambió. Todo el mundo hablaba solo de él. Poseía, amados hermanos, una elocuencia admirable para hablar. La gente se quedaba anonadada al oírle hablar. Los alguaciles únicamente se limitaban. Nunca hemos oído hablar hombre como este. Nunca hemos oído hablar hombre como este. Bendito Dios para siempre. Yo te pido que estés conmigo en esta tarde. No te apartes del mensaje. Estemos juntos. Porque Dios quiere hablar a nuestro corazón. Porque Dios quiere enseñarnos cosas tremendas. No parpadees, porque si parpadeas te lo pierdes. Hay poder en Jesús para siempre. Aleluya. Hermanos amados, poseía una elocuencia admirable. La gente se quedaba anonadada. Los alguaciles se embelesaban. Hermanos amados,
se esmeraba él para que nadie le siguiese, para que nadie le asediara. Pero cuando él hablaba, encendía los corazones. Encendía los corazones. ¿Alguna vez has prendido la hornilla de la estufa de tu casa? De ahí, de la hornilla de la estufa. ¿Has prendido esa hornilla? ¿Cómo le haces? Cuando aquella gente escuchaba la voz de Dios, el corazón se prendía. El corazón se prendía, se hinchaba. Bendito Dios, hay poder en Jesús. Hermanos amados, los patriarcas hablaron de Él. Los patriarcas hablaron de Él. Los profetas profetizaron de Él. El ángel dijo, y llamarán su nombre Jesús. Amén. Y llamarán su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Puede decir amén, iglesia? Aleluya. Fíjate, los patriarcas años antes hablaron de este hombre. Los profetas años antes profetizaron de este hombre. Y aquel nombre oculto, el ángel lo saca a luz y llamarán su nombre Jesús. ¿Hay poder en Jesús, hermanos? Aleluya. Aleluya. No hay manera de ver las cosas de otra manera. Hermanos amados, el apóstol Pablo dijo una vez, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Gálatas 3:3. ¿A qué me refiero? Me refiero, hermanos amados, a los que han hecho de este nombre algo aberrante. Algo aberrante. Han dicho que este nombre es un cronómeno. Y le han dado interpretaciones diversas. Qué grave es eso. Muchas veces han sido bautizados en este nombre. Y después de eso, dicen cosas bárbaras de este nombre. Es muy duro. El apóstol dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se perfeccionan por la carne. Hermanos, son blasfemias. Pero fíjate lo que el mensaje dice, hermanos amados. Muchas personas aprendían el idioma del amor. Amén. Cuando el Señor Jesús hablaba apasionadamente. Hablaba, hermano, con un amor que se podía sentir en sus palabras, en sus acciones. Muchas personas aprendían el idioma del amor. Pero mientras estas personas aprendían el idioma del amor, otros se perfeccionaban en el idioma del odio, de la violencia, del deseo de venganza. Y te digo esto, porque mientras esto sucedía, el Señor, que conoce todas las cosas, habló a sus discípulos sobre la Pascua. Y también les dijo que Él iba a ser entregado. Él ya sabía que había un complot para entregarle a Él.
Judas Iscariote, uno de los discípulos, había ya determinado en su corazón traicionar al Señor Jesús. Y él fue ante las autoridades religiosas y les dijo: denme 30 monedas de plata y yo se los entrego. 30 monedas de plata y yo se los entrego. 30 monedas de plata eran 30 monedas, el valor que tenía un esclavo. Él fue traicionado, amados hermanos. Él fue traicionado por uno de los suyos. Él no fue traicionado por una persona fuera de los suyos. No, fue traicionado por uno de los suyos. Por alguien que se sentaba cerca de él. Por alguien que le preguntó: ¿seré yo, Señor? Y el Señor le dijo: tú lo has dicho, Judas. Tú lo has dicho. Ay, Señor Jesús, él sabía que había llegado el momento de pasar por el caos más dramático, más difícil de enfrentar. Él sabía, amados hermanos, que el momento había llegado. Por amor a la humanidad, él tenía que pasar por ahí. Dice la palabra que se alejó entonces de la multitud y se fue con sus discípulos a un jardín cercano llamado Getsemaní. Llamado Getsemaní, que si lo traducimos sería prensa de aceite. Getsemaní, prensa de aceite, eso significa. ¿Sabes? Trituraban el olivo para que saliera el aceite. Amén. Hermano amado, por decirlo de alguna manera, algo así le iba a pasar al Señor Jesús. Iba a ser como triturado para que con su sangre derramada tú y yo alcanzáramos salvación. Hay poder en Jesús para siempre. Iglesia, si esto no te mueve, de plano, wow. Si esto no te hace decir gloria a Dios, wow. Si esto no te hace abrir más las pepitas, wow. Porque no tenías ninguna oportunidad de vida. Nada. Ni tú ni yo. Pero ahora tenemos acceso. Ahora, hermanos amados, a consecuencia, mira, podemos pensar diferente. Dicho sea de paso, el idioma del amor se sigue predicando hasta el día de hoy. ¿Cuál es el idioma del amor? ¿Cuál es el idioma que se va a predicar o que se va a hablar en el cielo? ¿Has pensado, iglesia? ¿Has pensado cuál es el idioma que se va a hablar en el cielo? ¿O que se habla en el cielo? De 7,000 idiomas en el mundo, 11 se hablan más. Te voy a mencionar algunos. ¿Tú crees que el inglés es el idioma oficial que se va a hablar o se habla en el cielo? ¿Tú crees que es el idioma español, nuestro castellano, que se habla o se va a hablar en el cielo? ¿Tú crees que es el mandarín? ¿Tú crees que es el griego, el hebreo? No. Muchos han hecho del idioma hebreo algo misterioso, esotérico, pero no lo es. No lo es. Recuérdate que el surgimiento de los idiomas surgió por la desobediencia del hombre. Amén. La cantidad de idiomas surgió por la desobediencia del hombre.
Pero la palabra dice en el libro de Génesis, capítulo 11 y versículo 1, que en el principio había un solo lenguaje. Un solo lenguaje. De manera que si en el principio había un solo lenguaje, hermano, también en el cielo se va a hablar un solo lenguaje. Y de algo puedo estar seguro, no va a ser ni el griego, ni el inglés, ni el español, ni el hebreo. ¿Sabes cuál va a ser? Va a ser el idioma del amor. Y sabes, la palabra dice, amado hermano, las profecías se acabarán. La ciencia no será más. Cesarán las lenguas. Cesarán las lenguas. Yo te voy a decir una cosa. Puedes interpretar lo espiritual y literalmente. Sí, Señor. Puedes interpretar lo espiritual y literalmente. Cesarán las lenguas. Pero mira lo que dice. Pero el idioma del amor jamás se extinguirá. Aleluya. Pero el idioma del amor jamás se extinguirá. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 8. ¿Cuántos decimos amén? Bendito Dios. Bendito Dios. El Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí. Él sabía que ya lo habían traicionado. Él sabía que ya el momento se prestaba. Ya los soldados venían. Ya las autoridades religiosas venían. Ya las autoridades de la ciudad venían. Juntos para prenderle como un malhechor. La palabra dice que en el Getsemaní, Él se alejó y dobló sus rodillas. Y comenzó a orar al Señor, a su Padre, como lo había hecho antes. Y dice la palabra, amados hermanos, que su sudor se convirtió como en grandes gotas de sangre. Lucas, capítulo 22, verso 44. Como en gotas de sangre. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Yo quiero que vayas conmigo, porque muchas veces cuando no sabemos por qué estamos aquí, no podemos valorizar lo que se hizo allá. Amén. Bendito Dios para siempre. Hermanos amados, de 300 a 600 soldados vinieron para arrestar a un solo hombre. Los soldados, amados hermanos, esperaban agarrarlo, esperaban sorprenderlo. Llegaron de noche para sorprenderlo. Pero la palabra dice que los sorprendidos fueron ellos. Porque cuando llegaron a Él, el Señor se acercó a ellos. Y Él les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y Él dijo, yo soy. Yo soy. Y la palabra dice que cuando Él les dijo, yo soy, aquellos hombres cayeron a tierra. ¿Y sabes por qué? Porque en el yo soy hay poder. En el yo soy hay poder. Dice la palabra en Éxodo que Dios, amados hermanos, habló a Moisés. Éxodo capítulo 3, verso 14. Y dice que Dios habló a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Así dirás al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Hermanos amados, Él es el eterno yo soy. Él dice, yo soy tu gozo, yo soy tu consolador, yo soy tu amigo, yo soy tu sustentador, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Cuando un traidor traiciona
lo más probable es que el traidor ni siquiera se aparezca ahí. Y si se aparece, está hasta atrás. Pero Judas no. Judas venía adelante. Y cuando llegó a donde estaba su maestro, dice la palabra que se acercó a él para besarlo. Para besarlo. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Señor Jesús. Eso le preguntó el Señor. ¿Con un beso, Judas, entregas al Hijo del Hombre? ¿Qué cinismo de aquel hombre? ¿Qué cinismo de Judas? ¡Qué descaro! ¡Qué falta de vergüenza! ¡Qué falta de pudor! Él iba adelante. Hermanos amados, la palabra dice que el reo no resistió al arresto. Él se prestó. Él se prestó a que lo arrestaran. Yo quiero que sepas, iglesia, yo quiero que sepas esto y quiero que le pongas mucha atención. No es la tradición la que cambia al hombre, es la relación con Dios. La tradición hace que el hombre haga unas barbaridades en este tiempo, pero la relación con Dios es muy diferente. Muy diferente. El Señor Jesús fue interrogado, juzgado y torturado por 4 personas. ¿Cuáles son estas 4 personas? ¿O cuáles fueron estas personas? Fue Anás, Caifás, Pilato y Herodes. Amén, iglesia. Ay, Señor Jesús. Mira, el Señor Jesús fue interrogado. Él fue interrogado. El Señor Jesús fue llevado ante el concilio. Yo quiero que tú veas en el libro de San Mateo, capítulo 26 y verso 57. Así dice la palabra, hermanos amados. Así dice la palabra. San Mateo, capítulo 26, verso 57. ¿Cuánto escuchan el micrófono? Bendito Dios. Dice la palabra: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ahí le llevaron. Ahí le llevaron. Dice la palabra que los principales sacerdotes buscaron falso testimonio contra el Señor Jesús. Mira lo que dice el versículo 59. Así dice la palabra en el versículo 59 del mismo capítulo. Y los principales sacerdotes. Amén, iglesia. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada que testifican estos contra ti. Se levantaron estos fulanos, estas personas, y comenzaron a hablar falso testimonio contra el Señor Jesús. Hermanos amados, la palabra dice que el testimonio
debe de ser verdadero. La palabra dice que los acusadores deben de estar presentes. Y la palabra dice que los acusadores deben de ser de buen testimonio. Y la palabra dice que si el testimonio de aquellas personas no es verdadero conforme a la ley, hermanos, ellos tenían que pagar. Iban a ser castigados. Pero estos eran falsos testigos. Eran falsos testigos. Yo no sé cómo tú te sentirás que alguien vaya y comience a difamarte, y comience a hablar mal de ti, y comience a decir lo que tú no has dicho. ¿Cómo te sentirás? Me voy a levantar y voy a ir y le voy a decir Pero el Señor dice, no es así. Dice la palabra que el Señor enmudeció, no abrió su boca. Amén. Él cayó. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hermanos amados, miren el verso 63. Iglesia, leámoslo juntos. 63, 64. Mas Jesús callaba. ¿Te das cuenta? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, en otras palabras, te mando, te ordeno, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Aleluya! Bendito Dios. Amén. Ahora mira lo que dice el verso 66. Entonces, dice el verso 66, ¿qué os parece? Respondiendo, ellos dijeron, es reo de muerte. Le condenaron a muerte, no más por lo que había dicho. Porque para ellos, este hombre no era más que el hijo de José. Por eso vas a encontrar en el libro de San Mateo, hablar del Mesías, hablar del Hijo del Hombre. Porque para ellos este mensaje del libro de San Mateo estaba dirigido a los judíos que no creían en el Mesías o no miraban al Señor Jesús como el Mesías. Bendito Dios para siempre. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hermanos amados, en el 67, mira lo que dice el versículo 67 del capítulo 26. Y le dijeron, fíjate, y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Se burlaban de él. Se burlaban de él, porque para ellos él no era el Cristo. Hermano amado, mira lo que dice el verso 68, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hermano, le escupían su rostro, le dieron de puñetazos, le abofeteaban, burlándose de él. Iglesia, piensa por un momento lo que eso significa. Piensa por un momento lo que eso significa. Hermanos amados, enfrente de ellos estaba el Dios mismo encarnado. El Dios mismo encarnado. Y ellos no pudieron entender los tiempos. En el libro de San Mateo capítulo 27,
Vas a ver cuando lo llevan a Pilato, porque hermano, cuando a él lo arrestan, primero lo llevan al Sanedrín, a donde está Anás, a donde está Caifás. Ahora lo llevan a Pilato. Y mira lo que dice el capítulo 27, verso 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Nada respondió. Hay un pasaje en las Escrituras que dice que hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Sí, pero él estaba siendo difamado. Él estaba siendo sentenciado a muerte por algo que él no había hecho, que él no había dicho. Pero calló, enmudeció, no abrió su boca. Esa es la parte más dura, callar. Cuando sabes que puedes salir a defenderte, pero no lo haces. Bendito Dios para siempre. Mira lo que dice el verso 26 del capítulo 27. ¿Estamos ahí, hermanos amados? Mira, el Señor Jesús es sentenciado a muerte y golpeado por los soldados romanos. Pero mira lo que dice el 26, versículo 26 del capítulo 27. Entonces le soltó a Barrabás. Habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Si yo te digo esto, te pierdes algo que está antes de esto. Te pierdes algo que está antes de esto. Si yo nomás digo esto, mira, según las costumbres, se soltaba a un preso. Y Pilato miraba en aquel hombre no culpa, lo miraba inocente. Pero por otro lado, miraba la presión de los sacerdotes. Los sacerdotes habían corrompido la voluntad del pueblo. Habían arrastrado al pueblo. Habían arrastrado a los principales del pueblo. Habían arrastrado a los gobernadores del pueblo. Y todos querían, hermano amado, que lo crucificaran, que lo mataran. Pilato le dice: mira, es nuestra costumbre soltarles a un preso. Y les pone a Barrabás y les pone a Jesús. ¿A quién de estos dos quieren que suelte? Y ellos le dicen: suelta a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. Y la sangre de este hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso quedó escrito en este libro santo. Dice la palabra que Pilato quiso lavarse las manos. Y lo hizo. Pero de nada le sirvió. Y condenaron al inocente. Condenaron al que no había hecho mal. Lo condenaron a muerte. ¿Y sabes por qué lo condenaron? Iglesia, si no hubiera sido de otra manera, ni tú ni yo estuviésemos en este lugar. Si no hubiera sido de esa manera, la gente allá afuera no tuviera la oportunidad de entrar por la puerta que es Cristo. Pero mientras esté el tiempo de la gracia, esa puerta se mantiene abierta para que todo hombre y toda mujer entre por esa puerta.
Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que no entra por la puerta es ladrón y salteador. La puerta es Cristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, es sentenciado a muerte. Es llevado, amados hermanos, a un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. Amén. Gólgota, su significado es lugar de la calavera. Hay poder en Jesús, amados hermanos. Yo quisiera que nos fuéramos al capítulo 27 y verso 33. Estamos por terminar. Gloria al Señor Jesús. Verso 33. Mira lo que dice del capítulo 27. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Amén, iglesia. Sigamos leyendo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Verso 36. Y sentados le guardaban allí y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Hermanos amados, yo quiero que sepas que este título se puso en 3 idiomas. Amén. Se puso en latín, se puso en griego y se puso en hebreo. El Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones. Y tú sabes todo eso, iglesia. Tú lo sabes. Pero yo te quiero decir algo. Que el Señor Jesús fue crucificado, dice la palabra, a la hora tercera. El Señor Jesús fue crucificado a la hora tercera. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesús fue crucificado, amados hermanos, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Así dice San Marcos, capítulo 15, verso 25. Mira lo que dice San Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Amén, iglesia. Desde la hora sexta, que quiere decir las 12 del mediodía. Desde las 12 del mediodía hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. El Señor Jesús ya estaba ahí crucificado. Amén. Hay 2 tardes para los judíos, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6. Ellos, los judíos, no gentiles, los judíos comienzan su día sábado a las 6 de la tarde. Bendito Dios para siempre. La palabra dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, y esto es
el idioma arameo. Y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, nos enseñan que cuando nosotros expongamos la palabra, tenemos que hacerla en el contexto de la historia. Y tenemos que visualizar el momento. En otras palabras, si no visualizamos el momento de la historia, cuando el Señor Jesús está crucificado ahí, desde las 9 de la mañana, derramando sangre, si no visualizamos eso, entonces vamos a leer esta porción de las Escrituras, probablemente comiéndonos un ice cream, probablemente disfrutando una comida, probablemente mirando una película. Pero si nos transportamos al tiempo de la historia y visualizamos eso, tenemos que hacerlo de la manera en que en ese momento se hizo. Amén. Hermanos amados, el Señor Jesús fue desvestido completamente, fue herido totalmente, fue abofeteado, le pusieron una corona de espinas. Cada latigazo que le daban reventaba su piel. Y lo llevaron, amados hermanos, por las calles más céntricas de la ciudad para avergonzarlo como todo malhechor. Yo no sé si esto te ayuda a entender el punto, pero imagínate que por alguna circunstancia te quitaran tu ropa, te latiguearan, te amarraran y te llevaran por el centro de la ciudad. ¿Cómo te sentirías? Los ladrones, uno le dijo al otro, ¿sabes qué? Nosotros por justa causa estamos aquí. Nosotros sí merecíamos estar aquí. Pero este justo no. Este justo no. Este justo no. Tú y yo merecíamos eso y más. Yo te invito a que leas esta porción de las Escrituras con todo tu corazón. Vete a ese momento, a ese tormento. No te vayas a la religión. La religión no cambia. La religión no hace al hombre nada. ¿Por qué crees que el Señor le dijo a la samaritana: si bebieses de esa agua, de ese pozo, volverás a tener sed? Pero si bebieses del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Jamás. En otras palabras, si tomas de la religión, nunca, mira, vas a tener sed una y otra vez. Porque eso es la religión. No se puede vivir una vida religiosa porque no conduce al hombre a nada.
Pero si bebes del agua de vida que el Señor Jesús te da, no tendrás sed jamás. Así dice la palabra. No importa dónde estés. No importa cuántos años hayas estado en una religión. No importa los sacrificios que has hecho. Porque nada tiene que ver con los sacrificios que tú hagas. Lo que tiene que ver es con la obediencia al Dios vivo, con que te rindas a Él, con que le busques a Él, con que le aceptes a Él, con que permitas que Él more en tu corazón. Si la religión cambiara, los fariseos hubiesen cambiado. Si la religión cambiara, los herodianos hubiesen cambiado. Los escribas hubiesen cambiado. Pero la religión no cambia. El que cambia es el Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito Dios para siempre. Hay poder en Jesús. Y a mí me llama la atención cuando después de estar desde las 9 de la mañana ahí, se oye una expresión que sale de lo más profundo de él. Y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, la ira de Dios que estaba para ser derramada contra el hombre, fue derramada contra él. Contra el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Porque Él pagó por nosotros. De manera que la ira que era para nosotros la llevó Él en el madero. No había cheque. Ninguno de los cheques pudieras haber acumulado todos tus cheques del año y aún así no pagar esa deuda. Los cheques de toda tu vida y no pagar esa deuda. Era una deuda impagable. Pero el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Y lo hizo porque te ama. Bendito Dios para siempre. Bendito Dios. Mira San Mateo capítulo 27, verso 50 al verso 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Así dice la palabra. Amén. Y verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fíjate que la palabra es bien explícita y dice, y muchos cuerpos de los santos, amén, de santos se levantaron. Y no dice que habían muerto, habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¡Aleluya! Déjame decirte rápidamente, iglesia. Ese velo que dice la palabra que se rasgó de arriba hacia abajo, hermano, era un velo que medía aproximadamente 18 metros de largo. 18 metros de largo. Era un velo que tenía un grosor de 10 centímetros. Hermano, 2 caballos con toda su fuerza eran incapaces de romperlo. Incapaces de romperlo. Pero cuando el Señor expiró, dice la palabra que aquel velo se rasgó de arriba hacia abajo.
El poder de Dios. El poder de Dios diciéndole al hombre, ahora todo hombre tiene acceso a mi presencia. Todo hombre, porque anteriormente solo el sumo pontífice podía entrar a este lugar santo una vez al año. Pero ahora se rasgó. Ahora podemos orar con un corazón contrito y humillado y Dios escucha nuestra oración. Anteriormente la presencia del Dios Altísimo estaba ahí en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Pero ahora ya no está ahí. Ahora dice la palabra, hermano amado, mira, clama a mí, yo te responderé. Él está contigo. La presencia de Dios está contigo si tú lo quieres. La presencia del hombre, la presencia de Dios está con el hombre si Él lo quiere. Ay, Señor Jesús. Ay, Señor Jesús, hermano, con su muerte el Señor Jesús destruyó el poder de la tumba. Con su muerte el diablo dijo, ya lo troné, ya lo destruí. Pero no fue así. No fue así. Con su muerte el Señor destruyó el poder de la tumba. El poder del sepulcro perdió su terror. La muerte misma perdió su tragedia. Alabado sea Dios para siempre. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Imagínate, hermano amado, un terremoto. Después de que el Señor muere en la cruz, un terremoto. Imagínate que de las tumbas salen cuerpos de santos que habían dormido. En otras palabras, habían ya muerto, pero ahora Dios les daba la vida nuevamente. Y luego se levantaron y llegaron a la ciudad y comenzaron a dar testimonio. Imagínate a aquella gente correteándole para todo lugar. Piensa en un momento. Alguien que tú conozcas que siendo cristiano pasó a mejor vida. Ya hace 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Y de repente abre aquí la puerta, entra y se sienta ahí contigo. ¿Qué harías, hermano? Piensa, no es un fantasma. El poder de Dios lo volvió a la vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que está diciendo aquí. Bendito Dios. Él dio su cuerpo a los heridores, sus mejillas a los que le arrancaban su barba. No escondió su rostro de injurias y de escupidas. Hermano, no lo hizo. No lo hizo. Voy a terminar con esto. Isaías, hermano, capítulo 50. Bendito Dios para siempre. Todo lo que respire alabe su santo nombre. Mira lo que dice Isaías, capítulo 50. Poderoso Dios. 50, amados hermanos, y verso 6. Mira lo que dice la palabra. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban. La barba, o sea, le arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, dice la palabra. Mira lo que dice el capítulo 53 de Isaías, versículo 3 al 8. Mira lo que dice. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido, hermano? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén, iglesia. Bendito Dios. Bendito Dios. Te he hablado del arresto. Te he hablado de la crucifixión, de su muerte. Pero también te quiero decir que la palabra dice que al tercer día resucitó. Te quiero decir que servimos no aún, porque no son muchos, servimos al Dios vivo. Servimos al único Dios verdadero. Quiero decirte que con su muerte, muchos que ya estaban dormidos, literalmente hablando muertos, resucitaron. Quiero decirte que el sepulcro no fue capaz de detenerlo. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Aleluya. ¿Qué fue lo que dije? Dije que Él resucitó. Y te digo por la palabra que Él ascendió a los cielos. Y te digo por la palabra que viene el día, y es muy pronto, cuando Él ha de retornar, ha de regresar, y que todo ojo le verá. Aleluya. Alégrate, mancebo. Regocíjate. Regocíjate. Porque sirves. Porque glorificas al Dios verdadero. No necesitas, o Él no necesita que lo lleves. Él te lleva a ti. Aleluya. Pudiese decirte muchas cosas más, pero creo que ahí le paramos, iglesia. Dios te bendiga. Dios enriquezca tu vida. Dios, amados hermanos, renueve tu propósito, el propósito por el cual Él te ha llamado. Cada día, cada día, cada día, levantémonos, miremos hacia adelante. Hermanos amados, la función del enemigo es robar la bendición de Dios. El diablo, el Señor lo reprenda, le dijo al Señor: mira, si postrado me adorares, te diera todo, te voy a dar todos estos reinos. No sabía con quién estaba hablando. Y el Señor tuvo una respuesta para él.
Mira, diablo cochino. Y eso lo digo yo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que regocíjate, dale gracias a tu Dios, que le sirves a Él, que le adoras a Él. ¿A quién? Al Dios de la gloria. Iglesia, Dios te bendiga. Amado oyente, amado hermano, amigo que nos ves por este canal, te invitamos a que te unas a este propósito, que te allegues al trono de su gracia y que le busques mientras puede ser hallado. Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo de escapar. Este es el tiempo de buscar de tu Dios. Dice la palabra que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Pero también dice la palabra que en Él, en el Señor Jesús, el hombre encuentra vida y vida en abundancia. Dios te bendiga. Bien, amados hermanos, por hoy hemos llegado al final de este mensaje, pero usted puede seguirnos por Facebook y YouTube. O si desea visitarnos, estamos en el 710 Green Valley Road en la ciudad de Watsonville, California. Nuestros días de actividades son los jueves a las 7 p.m. tenemos noche de intercesión y el día domingo tenemos nuestro hermoso servicio evangelístico. Visítenos y gocémonos juntos en el mover del Espíritu Santo. Será un verdadero placer poder saludarle, estrechar su mano y gozarnos juntos. Les esperamos. Dios les bendiga.